Muy buenos días, sean todas y todos. Bienvenidos a la 27ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado convocada para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes de este pleno, así como a todas las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo también cordialmente al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la presente sesión, secretario general, le solicito verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con gusto, magistrada. Magistrada presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución y 4 proyectos de sentencias convenio, los cuales a continuación preciso. Resolución derivada del JET 019 y JET 023 acumulados. Parte actora es Gonzalo Gallardo García. La autoridad denunciada es la Presidencia Municipal, Síndica y Secretaría General, todas del Ayuntamiento de Copala, Guerrero. Asunto turnado a la ponencia número 2. El asunto número 2 es la resolución derivada del P003 de este año. Denunciante dato protegido, denunciado medio de comunicación Acapulco Trends y Jesús Gabriel Castañeda Arellano. Asunto turnado a la ponencia número 3. El asunto número 3 es la resolución del JET 020 de este año. La parte actora es Sandra Velázquez Lara. La autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Asunto que fue turnado a la ponencia número 3. El asunto número 4, sentencia, es sentencia convenio instituto 044 de este año. Compareciente Nancy Belinda Arcos González. Compareciente también el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 1. El asunto número 5 es la sentencia derivada del SCI diagonal 045 de este año, compareciente Argenis Salazar Hernández y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 2. El asunto número 6 es la sentencia derivada del SCI diagonal 043 de este año, compareciente Deima Ávila Flores y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, asunto turnado a la ponencia quinta. El último asunto es la sentencia del SCT diagonal 040 de este año, compareciente Karen Lisset Salmerón Alarcón y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Asunto que fue turnado a la ponencia número 2. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario, magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas con los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo a los juicios electorales ciudadanos identificados con las claves 019 y 023 diagonal 2025 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, proyectos que hago míos en esta sesión. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Claro, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios electorales ciudadanos identificados con las claves
GED 019 de este año y GED 023 también de este año, los cuales se someten a la consideración de este Pleno. Los escritos de impugnación que dieron origen a los presentes juicios fueron presentados por el ciudadano Gonzalo Gallardo García por su propio derecho, en contra de diversas omisiones y actos que atribuye a la presidencia, sindicatura y secretaría general del Ayuntamiento de Copala, relacionados con la elección de comisarías municipales. En el proyecto se propone acumular ambos juicios y desecharlos de plano por resultar notoriamente improcedentes. Lo anterior, en virtud de que se advierte un cambio de situación jurídica que deja sin materia el primer juicio, al haberse controvertido la omisión de emitir las convocatorias para elegir a las personas comisarias de diversas localidades. Sin embargo, del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte la publicación de las convocatorias correspondientes para las comunidades de Las Peñas, San Francisco de Asís, Campanilla, Ojo de Agua, Ixtlaltepec y General Enrique Rodríguez Cruz. En cuanto al escrito que la parte actora denominó anexo complementario, se considera que, aun cuando pudiese estimarse como una ampliación de demanda, el actor carece de legitimación activa para impugnar la convocatoria emitida en la comunidad de Ojo de Agua, toda vez que, conforme a las constancias que obran en autos, su domicilio se ubica en la comunidad de Las Peñas. Por lo que respecta al segundo juicio, la parte actora controvierte la elección de la comisaría de Ojo de Agua y la supuesta inelegibilidad de un candidato en la comunidad de Las Peñas. No obstante, se determina que la demanda fue presentada de manera extemporánea al haberse interpuesto 17 días hábiles después del vencimiento del plazo legal. Ante tal escenario, la ponencia instructora concluye que se actualizan las causales de improcedencia siguientes. 1. En el primer caso, las previstas en los artículos 14, fracciones 1 y 3 y 15, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. En el segundo, las contenidas en los artículos 14, fracción primera, en relación con el 11 del mismo ordenamiento. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumula el juicio identificado con la clave GEC 023 al diverso GEC 019. Segundo, se desechan de plano los juicios identificados al rubro por notoriamente improcedentes en términos de lo expuesto en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 03/2025, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador número 3 de este año, integrado con motivo de la queja presentada por una ciudadana en su carácter de presidenta municipal en contra de un medio digital informativo y de su director, por la comisión de presuntos actos que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género, violación a su derecho de protección de datos personales y revictimización. En principio, en el proyecto se delimita la materia de estudio por lo relativo a la violación del derecho de dato protegido. Se razona que los hechos escapan de la esfera de competencia de este tribunal al no estar vinculado con la materia electoral, toda vez que este órgano jurisdiccional no tiene la facultad para sancionar la posible infracción de normativa relacionada con la protección de datos personales en poder de particulares, siendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero es la institución responsable en el ámbito de la entidad de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución,
por lo que se dispone que en el presente caso se puede acudir a dicha instancia. Así también, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta infractora al considerar que de las pruebas ofrecidas por la denunciante y los enlaces del conjunto de indicios probatorios, no es posible afirmar que se realizaron por parte del denunciado expresiones tendentes a la anulación de la dignidad humana de la denunciante con el fin de demeritar su capacidad política para ocupar un cargo de representación proporcional, popular y menoscabar con ello su imagen pública o capacidad política basándose en estereotipos de género. Así también, no se advierte que éstas tuvieron como efecto inmediato afectar la imagen pública o trayectoria política de la denunciante, ya sea como mujer en la política o en su carácter de presidenta municipal con el objeto de menoscabar su derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo. En cambio, se considera que las expresiones materia de análisis, aun cuando pueden considerarse severas, vehementes, molestas o perturbadoras, las mismas se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general, como lo es la actuación de la presidenta municipal en el ejercicio del gobierno, teniendo en cuenta, además, que la denunciante es una figura pública que tiene un margen de tolerancia más amplio a las críticas, de conformidad con el sistema dual de protección. En esa tesitura, de las pruebas ofrecidas por la denunciante y en el enlace del conjunto de indicios probatorios, se considera que al no tener por acreditados 3 de los 5 elementos constitutivos de violencia política en razón de género a que alude la jurisprudencia 21/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estas expresiones en análisis no actualizan la violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la denunciante. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se declara inexistente la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al medio de impugnación Acapulco Trends y Jesús Gabriel Castañeda Arellano, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Tomiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano, identificado con la clave 020/2025, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Sandra Velázquez Lara en contra de la resolución de fecha 15 de julio del 2025 emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente número CJ-GIN-185-2024. En el proyecto se propone declarar inoperantes en parte e infundados por otra parte los agravios hechos valer y en consecuencia confirmar la sentencia impugnada. La impugnante hace valer los motivos de su inconformidad bajo 3 ejes temáticos. Inciso A, violaciones al debido proceso por desechar y admitir pruebas al momento de dictar sentencia y no durante la etapa de sustanciación por el indebido requerimiento de informe de autoridad a una de las partes en conflicto, lo que considera vulnera el principio de imparcialidad e igualdad procesal de las partes, así como el indebido desechamiento de los informes de autoridad ofrecidos como prueba. Inciso B, indebida valoración probatoria ante la simulada valoración conjunta que materialmente reproduce el análisis y valoración de forma aislada. Inciso C, indebida fundamentación y motivación del apartado denominado noveno, estudio de fondo, fijación de la controversia.
Por cuanto a las violaciones al debido proceso que hace valer la parte actora, se propone declarar la inoperancia del agravio, toda vez que, de la lectura integral al contenido de la sentencia reclamada, se advierte que la autoridad responsable, si bien emitió el acto reclamado al momento de emitir sentencia, ello lo realizó en cumplimiento al mandato de ese tribunal electoral emitido en la sentencia de fecha 24 de junio de la presente anualidad, dictada en el expediente JET 016 de este año, en la que se ordenó a la autoridad responsable, entre otras cosas, analizar las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito primigenio de demanda y determinar la procedencia de los informes de autoridad previamente requeridos por la actora, así como el valor probatorio que deba otorgarse a dichas pruebas. De modo que la autoridad responsable, al haber emitido el acto reclamado, lo hizo en función a un cumplimiento de sentencia. Referente a que indebidamente se realizó requerimiento de un informe de autoridad parte interesada, se propone declarar inatendible el agravio, en virtud de que la pretensión de la inconforme fue satisfecha de manera primaria, esto es, se obtuvo la información que solicitó, en consecuencia, resultaría improcedente que este órgano jurisdiccional ordenara a diversa autoridad el informe que ya fue desahogado e inoperante, en razón de que la inconforme refiere cuestiones que debió hacer valer dentro de la sustanciación del juicio de inconformidad intrapartidario y al no haberse efectuado así, impide a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre dichos argumentos. En relación al agravio de desechamiento indebido de una prueba, se considera que la autoridad actuó conforme al derecho al no cumplir la hoy inconforme con los requisitos a que alude el artículo 23, fracción sexta del Reglamento de Justicia de Medios de Impugnación del Partido Acción Nacional. Por cuanto a la indebida valoración de las pruebas, en el proyecto se propone declarar como infundados e inoperantes los agravios, en virtud de que se encuentre evidenciado e instrumentado que la autoridad responsable sí realiza una concatenación de pruebas, tal y como se advierte de los autos del expediente. Aunado a ello, la recurrente, no obstante que confronta los razonamientos lógicos jurídicos con los cuales la autoridad responsable desestima la adminiculación realizada a las pruebas ofrecidas y recabadas por dicha autoridad responsable, lo hace de manera parcial, generando ineficaz su confronta. Así también, este órgano jurisdiccional considera ineficaz e inoperante el agravio en estudio relacionado con la indebida valoración de pruebas y la omisión de concatenar las pruebas que ofreció la inconforme, por lo que se considera válida la valoración de pruebas de la autoridad responsable al tratarse de un argumento que no fue expuesto ante la instancia primigenia, por lo que no formó parte del estudio de la Comisión de Justicia llevó a cabo y no podría ser analizado por ese tribunal local. En el caso, la Comisión de Justicia responsable debía calificar el valor que merecían las pruebas ofrecidas por la inconforme y a partir de estas valorar su eficacia e idoneidad, esto es, debía valorar si a partir de la descripción del contenido de la prueba ofrecida por la inconforme se acreditaba la relación con los hechos o conducta denunciada y si era apta para acreditar los extremos para los cuales fue ofrecida, circunstancia que la inconforme omitió realizar ante la autoridad hoy responsable. En consecuencia, este órgano jurisdiccional determina que se torna inatendible el agravio en análisis, dado que limita a este órgano jurisdiccional para realizar su función revisora, infundada porque está demostrada la existencia de la adminiculación de pruebas realizada por la responsable e inoperante al evidenciarse que la inconforme no confrontó los razonamientos jurídicos sostenidos por la autoridad responsable, de acuerdo a lo considerado por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, respecto al agravio relativo a que los candidatos impugnados no cumplieron con los requisitos de elegibilidad porque si bien acompañaron su licencia sin goce de sueldo antes de solicitar su registro para participar en el proceso de elección del Comité Directivo Estatal, no exhibieron en un documento que las apruebe o dé respuesta por medio del cual el órgano competente otorga la licencia sin goce de sueldo. En el proyecto se propone declarar los agravios como inatendibles y a la postre inoperantes al considerarse como agravios novedosos. Así, se puede advertir que no fue materia de la queja inicial lo relativo a la aprobación de la licencia sin goce de sueldo, por lo que la Comisión de Justicia responsable no estaba en aptitud jurídica de pronunciarse al respecto y, por ende, tampoco es posible hacerlo en esa instancia constitucional, lo que torna inoperantes los agravios de que se tratan. En otro apartado,
En el proyecto se razona que al no estarse ante el análisis en un segundo momento del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos electos con motivo de la calificación de la elección, se parte de la presunción de que las y los candidatos cumplieron todos los requisitos, de manera tal que quien cuestione o afirme que no es así, tiene la carga de la prueba del incumplimiento de estos, por lo que en el presente caso corresponde al actor a destruir esa presunción con pruebas lo suficientemente robustas y contundentes sin que en el caso se haya acreditado tal circunstancia. En el caso, la documental consistente en el listado de funcionarios y empleados que recibieron remuneración del CDE de Guerrero en el ejercicio fiscal 2024, emitido por la Tesorería Estatal del Comité Directivo Estatal del Estado de Guerrero, en la que sustenta la presunta negativa de admitir la licencia al cargo, así como que Valentín Arellano Ángel, pese a solicitar licencia, continuó cobrando su sueldo de parte del Comité Directivo Estatal, por sí misma resulta insuficiente para los fines pretendidos, al no estar robustecida con otros medios de prueba, probanza que no pasa desapercibido que la propia actora cuestiona la validez de dicho medio probatorio, sin que en el expediente exista un medio probatorio robusto y contundente que destruya la presunción de que las y los candidatos cumplieron con todos los requisitos. De ahí que no le asista razón a la parte actora en su pretensión. Finalmente, por cuanto al agravio de nulidad de la elección por la ocurrencia de irregularidades, se propone estimar inoperantes los agravios en estudio, en virtud de que los mismos se encuentran sostenidos sobre la base de los argumentos que ya han sido desestimados por esta autoridad revisora en el análisis de agravios anteriores. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes en parte e infundados por otra parte los agravios hechos valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se confirma la sentencia de fecha 15 de julio del 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente número CJ-GIN-185-2024 en los términos precisados en la presente resolución. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los puntos cuarto, quinto y sexto listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos relativos a las sentencias, convenios e instituto, identificados con las claves 044, 045 y 043, diagonal 2025, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo de los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, haciendo mío el proyecto presentado por la ponencia 2. En consecuencia, le solicito, secretario, nos apoye con las cuentas de manera conjunta. Con gusto, magistrada. Doy cuenta con los proyectos de sentencia, convenio, instituto 44, 45 y 43 de este año promovidos por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y 2 ex trabajadoras y un ex trabajador, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, las 2 primeras fungieron como analistas y el tercero como auxiliar especializado, todos adscritos a la unidad técnica de enlace con el Servicio Profesional Electoral del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 14 de octubre del presente año las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 28, 29 y 30 de octubre respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, ese Tribunal Electoral encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto,
En los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas, así como el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva, por Con su favor. autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Magistrada presidenta, magistrado, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de Le votos. agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto relativo a la sentencia convenio tribunal identificado con la clave 040/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte, siendo representada la suscrita, siendo representante de él la suscrita. Es por ello que será resuelto sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado a partir de este momento la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le solicito amablemente, magistrada, nos acompañe en la presidencia y procedo a retirarme con el permiso y la anuencia de ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Para continuar con el desahogo de la presente sesión, le solicito al secretario general de Acuerdos su apoyo para dar la cuenta del proyecto relativo al expediente TEE/SCT/040/2025. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia convenio Tribunal 40 de este año, promovido por la representante legal de ese tribunal electoral y una ex trabajadora, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como secretaria auxiliar adscrita a la Secretaría General de Acuerdos. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 18 de septiembre del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esa autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria. Asimismo, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 8 de octubre del año en curso. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, este tribunal electoral encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, le pido tome la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. Con el proyecto. Magistrada presidenta Evelyn Rodríguez Sinol. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 10:10, se declara concluida la sesión. Buenos días a todas y a todos. Buen día.